Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir la palabra. Buen día para todos los que nos escuchan. Pedimos a Dios que su Santo Espíritu nos guíe en este momento mientras se habla de esta palabra, de esta porción de la palabra, que está en el libro de Génesis 21, del versículo 14 al versículo 20. Es la historia que conocemos algunos, sin embargo, es sobre Agar, la sierva de Sara, quien dio a luz un hijo cuyo padre era Abraham. Como Sara creyó que no podía tener hijos, porque ya era bastante anciana, dio a su sierva Agar a Abraham para que a través de ella pues tuviesen un hijo, que se llamó Ismael. Cuando Agar se vio que estaba embarazada, que había concebido, miró con desprecio a Sara. Agar era sierva, ella debía estar bajo autoridad, y al verse que había concebido, el orgullo la hizo mirar con desprecio a Sara. Cuando Ismael tenía la edad de aproximadamente 14 años, nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo prometido que Dios le había dado a Abraham. Ismael, en una oportunidad estaban en una fiesta del destete de Isaac. Abraham le hizo una fiesta y entonces Ismael miraba con burla a Isaac. Entonces Sara no le gustó ver que Ismael se burlara de su hijo Isaac y le pidió a Abraham que alejara a la sierva Agar y a su hijo Ismael, porque él no iba a heredar con su hijo Isaac. A Abraham no le gustó esta situación y, sin embargo, Dios le habló a Abraham y le dijo que la promesa venía a través de Isaac, que hiciera caso a Sara y que despidiera a Agar y a su hijo Ismael. Abraham entonces dice que madrugó en el versículo 14, madrugó al otro día y tomó pan y un recipiente de cuero con agua y se lo dio a Agar, colocó todo junto con ella y le dijo que se marcharan. Agar se fue y vagó por el desierto de Berseba. Me llama la atención que le dio pan y agua. Sabemos que el pan en la Biblia representa la palabra de Dios y que el agua representa a nuestro Señor Jesús, como lo dice en el libro de Juan 4:14, que dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el agua representa a nuestro Señor Jesús. Y Abraham le dio pan y agua. Ella no necesitaba más alimentos para sostenerse, sino pan y agua. Igualmente nosotros necesitamos pan de vida y necesitamos el agua de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su presencia. Él está representado a través del agua. Hasta antes Agar estaba bajo la cobertura, la protección de Abraham. Cuando él la despide, él le da una provisión, le da una dependencia, seguir dependiendo de Dios a través de ese pan y del agua. Cuando Agar ve que se le acaba el agua, dice que dejó al niño bajo un arbusto y ella se retiró a la distancia de un arco de flecha, que es aproximadamente 2,5 metros, porque ella no quería ver que el niño muriera. Cuando Ismael estaba solito ahí bajo el árbol, él lloró y dice que Dios escuchó al niño. Y se le apareció un ángel a Agar y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? No te asustes, Dios ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño y reconfórtalo.
de él haré una gran nación. Agar no sabía que Dios estaba protegiéndola. Ella no tenía conciencia de esa protección, que era Dios quien la estaba guardando y protegiendo. Y entonces aquí le dice que le va a dar, que a través del niño va a haber una gran nación. Y dice que después de ello, cuando Agar dejó al niño ahí, lo que nos muestra es que ella se centró en el problema, se le acabó el agua. Y sabía que el agua en el desierto pues es vital. Al no tenerla, ella se imaginó lo peor. Por eso decidió dejar al niño solo y retirarse y centrarse en su problema, que en ese momento era la escasez, la necesidad, la angustia, el abandono. Se sentía totalmente desprotegida. Quizás estaría enojada, resentida, porque no entendía por qué había sido despedida del lado de Abraham y cuántos sentimientos más podrían haber estado. Muchas veces nos sentimos así, en angustia. Cuando viene una dificultad, nuestra tendencia natural es a sentir afán, preocupación, a pensar muchas veces ¿qué hago? Pero lo que la palabra nos enseña es que en momentos de angustia recordemos que tenemos a un Dios bueno y que de Él dependemos y que debemos hacer y obrar y actuar conforme a su palabra nos enseña. Tenemos que en esos momentos de angustia no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero llenémonos de la palabra de Dios para que en esos momentos de angustia venga esa luz que nos da la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe para ver qué debemos hacer y empezar a confiar en ese momento de dificultad en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial, porque Él nos dará qué hacer. Igual pasó aquí con Agar. Dice que cuando el ángel se le acercó, entonces le habló y después dice en el versículo 19, después Dios le permitió que ella viera una fuente de agua. Al haber ella escuchado al ángel, escuchar su palabra, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que ella pudo ver la fuente de agua que había allí. Hasta antes no la había visto. Así que ella fue y llenó su recipiente de cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño a medida que él crecía. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en un lanzador de flechas. Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. Entonces vemos que la provisión de Dios estuvo con ellos. Pero fue solo cuando Agar escuchó la voz de Dios a través de ese ángel que sus vendas fueron caídas y pudo ver la fuente, pudo ver la solución. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Damos gracias a Dios por su fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.